Saludos, vamos a continuar con el tema de manejos de vectores, en este caso operaciones con vectores. Vamos a estar trabajando en este video número 3 el caso de las operaciones de multiplicación de vectores. Anteriormente habíamos visto lo que era multiplicación de un escalar por un vector. Ahora vamos a ver cómo vamos a multiplicar dos vectores. Para esto debemos tener cuidado. Si recordamos nuestro curso de matemáticas, no recuerdo en qué curso, o de álgebra matricial, eh, sabemos que para poder ejecutar el producto de dos matrices o dos vectores, estas deben cumplir con la siguiente característica, es que el número de filas, perdón, el número de columnas del primer vector o la primera matriz debe ser igual al número de filas del segundo vector. Y el tamaño de la resultante de esta multiplicación va a ser igual a ¿quién? Al número de filas del primer vector por el número de columnas del segundo vector. Veamos esto con un ejemplo. Vamos a crear, déjenme primero, vamos a borrar todas las variables que tengo almacenadas. Voy a crear un vector que se llame A, que va a ser igual a, vamos a crearlo de la siguiente manera, que vaya desde 2 hasta 2 hasta 5, por ejemplo, y que vaya desde 6 hasta 9. Vamos a ver. Correcto. Tengo un vector que el tamaño de ese vector es, en este caso un vector no, ya sería una matriz. Vamos, aquí estamos hablando de, aunque estamos hablando de vectores, esto también aplica para matrices y por tanto este ejemplo que quiero ilustrar es más que adecuado. Por ejemplo, yo tengo, esto sería una matriz que sería dos filas por cuatro columnas. Creemos ahora un vector o una matriz, perdón, que sea B y que en este caso vamos a crearlo de cuatro filas, o sea que vaya desde uno hasta 5. Este iría de 6 hasta 10. Este iría, perdón, este iría de 11 hasta 15 y este iría de, no, 15 y este iría desde 16 hasta 20. Mírenlo aquí. O sea, si yo le digo whose, por ejemplo, me dice cuáles son tus variables. Tengo una variable A que sería 2 por 4 y una variable B que es 4 por 5. O sea, lo que les digo, para poder hacer la multiplicación de A por B, debe coincidir que el número de columna del primer vector o matriz a multiplicar debe ser igual al número de filas del segundo vector o matriz a multiplicar. Y el resultado de dicha multiplicación va a ser un vector, una matriz en este caso, que el tamaño del size va a ser de el número de filas del primer vector por el número de columna del segundo vector. Por ejemplo, si yo le digo C va a ser igual a A por B, miren el resultado. Me está dando, él hizo la multiplicación y el resultado es una matriz 2 por 5. O sea, tengo dos filas por 1, 2, 3, 4, 5. Lo ejecutó. Yo quería que viéramos esta parte porque eso es importante que se aprenda. Por ejemplo, si yo le hubiera dicho yo tengo, vuelvo y le digo whose, yo tengo una matriz que es eh, el resultado final, la C, por ejemplo, que es una 2 por 5. Si yo quisiera multiplicar, yo le digo, multiplícame A por C, una 2 por 4 por una 2 por 5, ¿qué me dice? Error. Error utilizando m times, que es la multiplicación de matrices. Entonces, dice, inner matrix index, vamos a ver, claro, los índices internos deben coincidir. O sea que siempre, para poder multiplicar, hacer esto es lo que se conoce el producto punto de vectores, es que el número de columna del primer vector debe coincidir con el número de filas
del primer vector. En este caso sería matrices. Quise hacer este ejemplo, pero vamos a hacer un ejemplo ahora con lo que serían vectores como tal. Por ejemplo, si yo le digo el vector, vamos a llamar un vector este que está acá, que va desde 1 hasta 6, y el vector t, que iría desde 7 hasta 12. Ahí está. Si yo puedo, la única forma, si vuelvo y repito, si yo digo súmame r más t, ¿qué va a ocurrir? Ok, no, perdón, está sumando, multiplicando. R por t va a haber un error porque no coinciden. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que esta multiplicación se ejecute? Pues simplemente tengo que hacer que o el número de filas del número de columna del primer vector coincida con el número de filas del segundo vector, o viceversa. Lo que voy a hacer es que voy a arreglar la segunda parte. Yo voy a tomar el mismo vector, voy a decir r por t, pero transpónmelo. O sea que ahora, en vez de ser un vector de 1 por 1, 2, 3, 4, 5, 1 por 6 va a ser 6 por 1, y por tanto sí me va a permitir la ejecución del producto. La diferencia es que como el resultado sería de 1 por 6 por 1, 6 por 1, me va a dar 1 por 1, o sea, un número, como es el caso que les estoy mostrando. Otra forma también otro tipo de operaciones que son bastante útiles aquí en MATLAB es lo que llamamos operaciones elemento a elemento. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga un vector que se llame XR y que yo le he llamado 2, 6, 3, vamos a llamarle menos 8 y 2. Esto sería la primera. Y un vector YR que vamos a llamarle menos 1, 2, 4, menos 5 y el 11. Punto y coma. Si yo le digo, por lo que acabamos de ver, yo le digo XR por YR, perdón, por YR, el resultado va a dar erróneo. Ahora, si yo quiero lo que yo quiero que me haga es que me multiplique elemento a elemento, por ejemplo, que me multiplique el 1 por menos 2, el 2 por 6, el 3 por 4, el menos 8 por menos 5 y el 2 por 11, pues tengo que utilizar algo que se llama el producto punto, o no es más que el producto de elemento a elemento. Por ejemplo, si yo le digo, tú, te va a llamar va a ser igual a XR, lo que debo hacer para que ejecute eso, utilizo el punto por YR. O sea que esta es así que se hace. Multiplico, antes del signo de multiplicación le pongo el puntito, con eso estoy indicando que es elemento a elemento. Miren, por ejemplo, ahí me ejecuta menos 2, 12, 12, 40, 22. O sea que ahí lo está ejecutando. Entonces, reglas para que MATLAB pueda ejecutar esta operación, debe cumplirse las siguientes condiciones. Una de ellas es que los dos vectores deben tener el mismo número de filas o el mismo número de columnas, y que ambas tengan la misma cantidad de elementos. O sea, que si yo intento multiplicar, imagínense que el vector XR, en vez de tener 5 elementos, tuviera 4, yo no puedo hacer multiplicar el vector con 4 elementos versus uno con 5, porque el programa me va a dar un error, me dice que no, que deben coincidir, o sea, que no me va a permitir hacer esta operación. O sea, quedó claro, en resumen, deben tener el mismo número de elementos o el mismo número de filas, ambos deben ser el mismo número de filas o el mismo número de vectores. Entonces, vamos también a continuar con lo que son las divisiones también de elemento a elemento. Como nosotros sabemos del álgebra, la división de vectores o de matrices no es una operación contemplada, o sea, no es válida. Sin embargo, es posible uno indicarle por ejemplo en MATLAB, que haga una división de cada elemento de un vector por el elemento correspondiente de otro vector que tenga, por supuesto, igual dimensión. Esto es lo que acabamos de decir, el mismo número de elementos, y el mismo número, o que sean ambos filas o que sean ambos columnas. Por ejemplo, he creado el vector XR y X y el YR, para yo decirle, mira,
que me divida por ejemplo, el vector XR entre cada uno de los elementos del vector YR, yo le voy a decir lo siguiente. Vamos a llamarle una variable X, B1, perdón. Vamos a llamarle XR por, le doy signo de división YR, diciendo divídeme 1 a 1. ¿Cuál es el resultado? Que él me dividió 2 entre menos 1, menos 2. 6 entre 2 da 3. 3 entre 4, punto 75. 8 entre 5, positivo 1.6, 2 entre 11, punto 18 y 18. O sea que él me está ejecutando elemento a elemento. Acuérdense que la división, vuelvo y repito, no existe o sea, como elemento de vectores o matrices. Sin embargo, yo puedo utilizarlo para que sea elemento a elemento, y para eso tengo que ponerle siempre el signo de punto antes de la operación. Lo mismo puede ocurrir con la exponenciación. Por ejemplo, si yo quiero llamar a un vector que se llame W1, que va a ser igual a XR punto elevado, o sea, yo quiero que el vector XR me lo eleve todo al cuadrado. O sea, ¿qué él hace? Él me eleva, o sea, él me está elevando, o sea, está haciendo el cuadrado de él mismo. Por ejemplo, 2 por 2, 6 por 6, 3 por 3, 8 por 8 y de 2 por 2. O sea que lo que está haciendo es elevándome cada uno de los elementos, o sea, por él mismo. Bueno, con esta parte concluimos lo que es este tercer video de lo que es la multiplicación de vectores, producto punto y producto elemento a elemento.